Una imagen. ¿Cómo se percibe? ¿De qué está compuesta? ¿Qué contiene? ¿Ropa, calzado, accesorios? ¿Eso es suficiente? Parece que no. Nuestra actitud, ideología, acciones, todo eso compone nuestra identidad. Nuestra imagen. ¿Por qué nos preocupa tanto la imagen? La nuestra y la de los demás. Es que vivimos en sociedad. Tenemos una necesidad, como seres humanos, de saber cómo nos están percibiendo los demás y también de mostrar una imagen de nosotros mismos a nuestros semejantes. Lo que mostramos es reflejo de lo que somos. Pero no solo de la apariencia vivirá el hombre, sino de toda palabra y actitud que surgen de él. La imagen que posees, que construyes, es la marca que la gente registra. Y cualquier imagen que construimos está íntimamente unida a las instituciones de las cuales formamos parte. En realidad, somos nuestra propia tarjeta de presentación. PAC.com, Programa Dentista de Capacitación Comunicacional. Este es el programa Dentista de Capacitación en Comunicación PAC.com, una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Latinoamérica para mejorar la comunicación en todos los niveles de la Iglesia. El tema de hoy, relaciones públicas. Usted posee un documento que lo identifica con su fotografía, sus huellas digitales. ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Esa es su identidad dentro del sistema, un conjunto de 8 o 9 dígitos que identifica quién es usted. Es lo que representa, pero nuestra imagen es mucho más que simplemente números. La identidad de una organización no es diferente. Tiene números que la identifican, pero también características que construyó la empresa a lo largo de los años. El único, el insuperable, el incomparable. Le dije, señora, no es algo tan sorprendente, pero hay gente que lo compra. Algunas marcas construyen la historia de su producto ante sus consumidores, de tal forma que la marca llega a sustituir al producto. El primer balicer nunca se olvida. En fin, la identidad organizacional es el motor de la empresa. Las organizaciones tienen que cuidar la imagen como su más grande patrimonio. Tania, ¿cuál es tu papel en el ministerio de Rafaela Piño, El más difícil, ¿verdad, hija? Te lo explico. Mi papel es recibir golpes de todas partes. De quien llama fijando una fecha, de ella, a quien debo consultarle si irá o no, de la familia en general, porque tengo más hijos. ¿Cómo cuida su imagen? No tratando de agradar a todos porque no se puede agradar a todo el mundo, pero buscando tener una buena relación con todo el mundo dentro del perfil personal de cada uno. Es la apariencia, estilo, peinado, la ropa. Yo siempre trato de comprar productos de higiene personal. Y para mi imagen intelectual trato de leer mucho, tanto revistas como diarios, libros. También busco informarme. Me gusta mucho viajar. Una de las funciones del relacionista público es velar por la imagen de la institución. Quiero que charlemos un poco sobre la importancia de esa imagen, la imagen de una institución. Es la identidad, es la construcción de la propia corporación, ya que la imagen y la reputación es la percepción del público con respecto a esa corporación. Imagen es algo más momentáneo, más fluido. Reputación es algo más sólido, más duradero, ¿no? Imagen es algo que uno vive en un determinado momento. Reputación es el resultado de una experiencia más profunda. Ambas pueden ser positivas o negativas. Las empresas, las corporaciones, las inversiones, las personas forman una imagen, proyectan una imagen, crean una reputación. Y si no se preocupa por controlar eso, es inevitable. La imagen se formará de todas formas. La reputación se formará de todas formas.
Lo quiera o no, controlando o no ese proceso, es un proceso que ocurrirá de cualquier manera para todo. Y ahí entran tanto las empresas con fines lucrativos, empresas sin fines lucrativos, instituciones religiosas, todas ellas. Y sucede de esa manera. Entonces, ¿por qué es importante dirigir? La respuesta puede parecer obvia a simple vista. Porque debo tener la imagen que me interesa. Sí, pero ¿por qué te interesa específicamente? La gente se ofrece, la gente son ofertas para otra gente. Oye, relaciónate conmigo, eso también es una oferta. ¿Cuál sería la gran diferencia en esa elección? La credibilidad. Es decir, ¿en quién creo? ¿En quién confío? Y no se trata de ninguna concepción religiosa. ¿En quién creo? No es eso, no, es en el día a día. Hay 5 marcas que me ofrecen lo mismo. ¿En cuál voy yo a creer? Banda ancha. Su organización también tiene una identidad, pero ¿cuál es la identidad que usted ha transmitido? ¿Cuál es la identidad de la iglesia adventista? La de una iglesia que tiene un mensaje para el mundo y ese mensaje tiene que ver con la fidelidad a Dios, ¿no? Su ley y sus principios. Y también con predicar y anunciar la segunda venida de Jesús a la tierra como solución, como la única esperanza para la humanidad. ¿Y es así como quiere que la vean? Es así como la iglesia trata de que la vean. Trabajamos para que vean la iglesia así y no que la vean como la gente que no come carne de cerdo. No, nosotros somos la gente del sí, de la esperanza. Somos la gente del mensaje positivo, independiente de querer ser políticamente correctos o no. Esa es la imagen de la iglesia. Esa es la visión de la iglesia. Pastor, ¿cuál es la función de un relacionista público dentro de una institución religiosa, dentro de una iglesia? Te lo responderé como administrador y como comunicador. El relacionista, periodista, cualquier comunicador o publicista debe desarrollar su profesión. Debe ejercer su profesión en una iglesia, en una institución o en una organización humana llamada iglesia, aunque no sea una empresa, de la misma forma que la ejerce en una empresa, ya que la iglesia es una organización humana al igual que una empresa con fines diferentes. Entonces el relacionista público tiene que organizar eventos, ya que se encarga de los eventos. Especialista en eventos, tiene que organizar. Él debe ser buscado, debe ser convocado por la iglesia para organizar eventos. En situaciones de crisis, en situaciones de una campaña promocionando la imagen, se debe convocar al relacionista público y él debe actuar, debe ejercer su profesión como si fuera cualquier otra organización humana, empresa, ejército, club. En la búsqueda de la elección del público y el reconocimiento de la marca, surge la necesidad de una comunicación planificada que exige una estrategia. Un estratega. Es cuando se necesita un especialista en relaciones públicas, un relacionista público profesional. Él siempre está al tanto de lo que ocurre dentro y fuera de su organización. Credibilidad, imagen y éxito resultan de acciones hechas por el relacionista público. Esas acciones no siempre son pacíficas y el relacionista público no debe conformarse con una solución preestablecida. Su trabajo es generar una transformación, mostrar la organización para la cual trabaja y así darle valor a la marca. Ese valor es adquirido mediante las características y conceptos adicionales a la marca que pueden ser la calidad, la responsabilidad, el estatus o cualquier tema relacionado con la marca. Pero el relacionista público no se puede limitar tan solo a lo relacionado con la comunicación de la empresa. Él debe tener la visión general de toda la organización. Dentro de unos minutos tienes una presentación. Estamos grabando esta entrevista algunos momentos antes. ¿Qué ocurre? Ella te ayuda a que te prepares. Ella te elige la ropa, te arregla el cabello. ¿Qué es lo que hace? Me ayuda mucho, ella programa los conciertos, me ayuda a elegir las canciones que voy a cantar, me dice cuál le parece que pienso que en este momento va esta canción, sería bueno poner esta canción por esto y eso. Y cuando lee algo que le gusta, digamos un libro que yo no estoy leyendo, lo toma y lo escribe en la computadora resaltando si el texto combina con la canción para ayudarme con algo que yo pudiera decir. ¿Cuál es la función del relacionista público dentro de una institución? El relacionista público es un mediador.
bien sea de ideas como de acciones, para promocionar realmente la relación de la empresa, de la organización con las comunicaciones que le interesan. Bien sea porque esas comunidades le suministrarán alguna clase de retribución económica o bien porque le suministrarán en realidad una reputación para la organización que trabaja promocionando la organización, el producto o el servicio que ella ofrece. El relacionista público actúa antes que el promotor o el publicista, ya que él es quien piensa de una manera estratégica cuál es la mejor manera de que la empresa se relacione ante esas personas, ese público. Como sabemos, el relacionista público es el gran estratega de la organización que representa. Pero para una buena estrategia, el plan de acción debe ser trazado antes que nada. El punto de partida es conocer muy bien cuáles son los objetivos más grandes que desea alcanzar esa organización. Y para lograrlo es necesario que conozca el campo de actividad de la organización. Es imprescindible entender el sector donde está sumergida la empresa. En el caso de nuestra iglesia, el profesional que realiza esta actividad primero necesita identificar su mayor objetivo como comunicador adventista. Hasta informaciones aparentemente básicas deben formar parte de la estrategia del relacionista público. Información como el lugar donde está ubicada la institución, las características del público que la rodea, no solo de sus miembros, sino también de la población alrededor. ¿Cuáles son los graves errores que el comunicador puede acabar cometiendo debido a al uso de la imagen y a la preocupación por la imagen? Uno de los problemas que se pueden generar, el origen del problema. Voy a decir el origen y luego sus consecuencias. El origen del problema puede ser, por ejemplo, el intento de ignorar alguna crisis, ignorar algún problema. Cuando hay una crisis, no se abre fuego directamente contra la corporación. Sin embargo, esconder la crisis en un determinado momento, uno ve, por ejemplo, muchas instituciones religiosas que por miedo a admitir determinado tipo de error, falla, en algún momento lo esconde y eso se acumula. Y cuando sale a flote, nadie lo puede controlar, ¿verdad? Enfrentar una crisis o mejorar una imagen no es algo que se hace en un incidente aislado, es la construcción de una relación continua. Uno de los principales trabajos que desarrolla el relacionista público es trabajar la excelencia. La empresa necesita ser relevante en la comunidad donde se encuentra. Así que la gente necesita entender lo que mencioné antes, que a la empresa le interesan las personas. Entonces, ser relevante es extender la acción de la empresa en el campo mercantil hacia el campo de la salud, la educación, la asistencia social, etc. La comunicación organizacional eficiente debe saber elegir y hacer hincapié en los aspectos organizativos que la diferencian. La comunicación adventista posee un sistema de educación bien calificado, grupos musicales conocidos, libros que circulan por todo el mundo, emisoras de radio y televisión, además de un sistema de asistencia social consistente y confiable. Esas diferencias deben ser aprovechadas y usadas para el mejor desarrollo de la imagen de la Iglesia Adventista, agregándole a la institución los valores correctos. Porque la mayoría de la gente ve a un relacionista público como el profesional que organiza las fiestas de fin de año de la empresa, que coloca el letrero en el pasillo con las fechas de cumpleaños de los empleados, y su trabajo es mucho más que eso. En realidad diría que eso es una parte muy pequeña de lo que hace un relacionista público. Hasta nosotros solemos bromear que el relacionista público no solo debe traer el pastel. La gente piensa que relaciones públicas es hacer fiestas, hacer eventos, y en realidad eso solo es un instrumento que tiene el relacionista público. Porque él trabaja con dos públicos, el público interno, pero también el público externo a la empresa. Sí, en realidad la forma que el relacionista público dentro de esa concepción piensa en la relación con las comunidades y los grupos de interés es a nivel interno y también externo. La profesión todavía se ha divulgado poco, se ha publicitado poco. Sin embargo, piensa en el público interno y actúa como comunicador. Hace eventos internos, lo hace en colaboración con áreas como la de recursos humanos y las propias áreas administrativas para promover la integración y armonización entre el público.
Con la comunidad externa va más allá de relaciones con la prensa, más allá de los eventos. Pensamos en la planificación estratégica para la consecución de algún objetivo. El relacionista público tiene acciones y tácticas para corto y mediano plazo y necesita tenerlas. En realidad, él termina siendo el responsable para, en momentos inesperados, tomar algunas medidas. Primero, queremos ser conocidos como una iglesia relevante en la comunidad. Segundo, una iglesia que dé esperanza. En tercer lugar, una iglesia bíblica. Y en cuarto, una iglesia coherente. Estos aspectos le muestran a la comunidad la verdadera iglesia adventista y abre la puerta para que la comunidad nos quiera conocer, estar con nosotros y oír nuestro mensaje bíblico de esperanza. ¿La administración de la comunicación de la Iglesia Adventista tiene algún instrumento, algo que muestre la imagen de la Iglesia Adventista? Wagner, nosotros tenemos una revista que se llama Revista Esperanza Viva, con el objetivo de mostrar para quien no conoce la iglesia lo que es y qué hace. Para los miembros de la iglesia es como un regalo porque a veces estás en una iglesia pequeña o hasta mediana y no conoces la estructura de la iglesia. Entonces, ella sirve tanto para el público interno como el público externo. Las estrategias dan como resultado la imagen y la reputación de la empresa. Los eruditos afirman que esos dos factores son la base de cualquier empresa exitosa. Pero entonces, ¿qué se entiende por imagen y reputación? ¿Qué significa para ti? Reputación es lo que la gente observa en ti. Tener una autoestima alta, ser reconocida, tener una buena reputación. Es como actúas ante los demás, es la forma como mantienes tu imagen ante la gente. Reputación es ser bien honesta con los demás, hacer bien las cosas, ser responsable pagando las cuentas. Hablamos mucho de imagen y la importancia que le damos, y en una organización eso no es diferente. Imagen y reputación son decisivas para el éxito que puede tener una gran organización. Es muy importante que las organizaciones le presten atención a la imagen que están transmitiendo. Esas imágenes son sensaciones, son sentimientos que tiene el público hacia esas organizaciones. El departamento de comunicación debe tener la visión de que el aspecto físico de la iglesia dice mucho acerca de la propia iglesia. No voy a un ambiente que esté sucio o mal cuidado. Un baño, por ejemplo, en una iglesia, no puede ser que no se pueda tocar nada. Eso dice mucho sobre la gente que asiste a ella. Dice mucho sobre los miembros de esa iglesia. La única estrategia de comunicación que tenemos son nuestros miembros. La televisión es importante si el miembro trabaja. La página web es importante si el miembro la complementa. La revista es importante si existe la calidez del contacto personal. El miembro es nuestra principal estrategia. Cuando hablamos de estrategias para la construcción de una imagen, pensamos en una imagen positiva. Pero estrategias y herramientas equivocadas podrían dar lugar a una imagen negativa. Pienso que el relacionista público es un poco el científico del conocimiento. Entonces él busca conocer a la gente, a las situaciones, a la comunidad de la que forma parte. Hay situaciones donde se dará cuenta de que realmente necesita tomar una acción inmediata. Banda ancha. ¿Hay algo desde el principio de la carrera hasta ahora que haría diferente si pudieras volver atrás? No haría nada diferente. Pienso que todo lo que ha ocurrido hasta hoy es una bendición de Dios. Es un CD juvenil. Rafaela es una cantante juvenil con un estilo musical que nos gusta, ya que en ese CD todas las canciones fueron elegidas con ayuno y oración. ¿No? Todas las letras, los CDs, todo lo que se hace, se fijan las fechas con mucha oración y mucho ayuno. Quiero que sepan que no nos arrepentimos de nada. Fue un sufrimiento para ella. Lo fue porque empezó muy joven. Y Belín puede decir lo mismo porque también empezó a cantar jovencita. ¿Es difícil? Por supuesto que lo es. Pero después de que aquella luz se abre, ella misma se da cuenta. Se ve que su crecimiento espiritual ha sido muy grande. El nuestro, basta con ver la retribución que tiene el ministerio. Son lindos los emails que recibe. Ya lleva 6 años y Rafaela nunca ha recibido un email feo. Es una bendición. Hablamos mucho sobre la imagen y sobre su importancia ante el público. Vimos que ese factor es determinante para el éxito de la empresa. El relacionista público siempre debe darle prioridad a la buena imagen de su organización y todo lo que le rodea.
Pero hasta el mejor profesional de relaciones públicas, con el mejor plan estratégico para el éxito, puede atravesar crisis y ver toda la sólida imagen de su empresa enfrentar duros golpes. Así que las empresas tienen crisis, y el relacionista público también tiene un papel importante en el manejo de ese momento de crisis. Yo quiero que nos hables un poco al respecto de eso. El relacionista público, hasta existe un trabajo de relaciones dentro, ¿no? De las relaciones públicas llamado Media Training, que es el relacionista público preparando a los profesionales, a los ejecutivos de la empresa para tratar con la comunidad, para comunicarse. Porque incluso dentro de la empresa, la comunicación interna, dependiendo de la manera como actúa un ejecutivo, cómo se transmite un mensaje, puede causar pánico y dependiendo de la manera como se está dando la comunicación, porque todo es comunicación. Entonces, no importa si es una relación entre áreas técnicas, ingenieros, matemáticos, administradores, químicos, todo se basa en la comunicación y el relacionista público está ahí para asesorar y dirigir esa comunicación. Pero ¿cuál es el factor diferencial de comunicación de relacionista público? Ese profesional debe saber que ocurren crisis incluso dentro de organizaciones con grandes nombres y marcas reconocidas. Es posible que una organización o una institución atraviese una crisis y pueda sacarle provecho a esa reputación o a una imagen debido a su actuación en ese momento de crisis. Bien, históricamente se ha comprobado que algunas marcas, algunas empresas o instituciones sobreviven a un momento de crisis y se vuelven más fuertes. Pienso que el gran secreto para hacer una gestión de crisis adecuada y sacar algo positivo es trabajar con dos conceptos. Es una cuestión de transparencia y una cuestión de coherencia. El público se da cuenta y eso daña mucho la imagen de la empresa, de la institución. Él se da cuenta de las incoherencias entre lo que se predica y lo que se vive. Hablamos sobre el logotipo de una empresa, sobre el edificio, sobre cómo se ofrecen los servicios en su página web o cualquier publicación que tenga la empresa, pero la empresa también son sus empleados. ¿No? La iglesia soy yo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, nuestra imagen también refleja la imagen de la institución que representamos todo el tiempo. Sin duda. Tanto que hoy uno tiene empresas especializadas en otorgarle un valor a una marca. Y ese valor, IBM, Microsoft, Google, Apple, etcétera, él está desconectado incluso de los edificios, de cuánto tienen esas empresas en autos, en los llamados activos tangibles, ¿no? Debido a que esa imagen por sí sola tiene un valor, es un capital que puede ser hasta medido en términos de cientos de millones de dólares. Ahora que tenemos una visión más amplia de las funciones y claro, cuando pensamos en la iglesia, muy probablemente no va a tener en su iglesia un publicista o un periodista corporativo, un relacionista público, un profesional de la radio, televisión e internet, un cineasta, todos trabajando como el equipo de comunicación. Entonces, muchas veces el director de comunicación, algunas veces diría yo, tal vez la minoría, pero algunas veces él solo tendrá que asumir todos esos roles. Claro, tratándose de un trabajo voluntario para la iglesia como una necesidad específica de la iglesia local, sobre todo porque la organización adventista ya tiene sus profesionales cuando la relación es con la asociación, es con la unión, cuando las cosas tienen un mayor bulto. Pero aún así, no importa si en las esferas más altas de la organización de la iglesia, como estructura organizada, o en su trabajo, en su iglesia, es muy importante que tenga un plan bien pensado, que tenga acciones planeadas y que se apliquen en el transcurso del año. Crisis deben ser manejadas con cuidado por alguien con experiencia. No se pueden considerar desoladoras y determinantes para el fracaso total de la organización. La crisis puede ser una oportunidad si se manejan bien. Aunque la empresa tenga un nombre establecido y productos de calidad, puede enfrentar crisis. La crisis es algo que forma parte de la historia de cualquier institución, de cualquier empresa, y en la iglesia no es diferente. ¿Hay algo que sea importante que el comunicador de la iglesia, el relacionista público de la iglesia, deba saber para enfrentar un momento de crisis? Una de las funciones o atribuciones del relacionista público es mantener la
la opinión pública informada a través de los medios de comunicación, a través de las campañas publicitarias, y en un momento de crisis, él ya va a estar preparado para enfrentarla. Ya me ha ocurrido varias veces tener que trabajar en un momento de crisis, en una situación de crisis con la opinión pública, y trabajo a partir de aquello que los medios de comunicación ya conocen sobre la organización. Entonces, vamos a trabajar en base a lo que ya existe y vamos primero a detectar, identificar, mejor dicho, la verdadera causa, el foco de la crisis, la raíz de la crisis o la esencia, si se quiere, de la crisis. Y entonces va a ser honesto con los canales de comunicación que tiene, que son personas, los canales de comunicación con la comunidad, con la sociedad que vive cerca de la institución, y los canales que tiene con otras organizaciones y los canales de comunicación que tiene con la prensa. Y en el caso de la iglesia, siendo una organización humana, esa organización tiene mucha gente, tiene mucho público o muchos grupos internos. Entonces, en el plan de relaciones públicas de la iglesia, debe haber un trabajo sistemático dirigido a los diferentes grupos. Y esos grupos, a su vez, darán a conocer lo que la iglesia piensa, lo que la iglesia es y lo que la iglesia tiene para ofrecerle al público externo. Saber cómo enfrentar una crisis es esencial para todo comunicador, ya que es el más grande comunicador de todos los tiempos, Jesucristo. También enfrentó crisis y supo cómo enfrentarlas. Pastor Edson, ¿quién es el relacionista público de la iglesia? Mira, cada miembro de la iglesia representa a la iglesia adventista del séptimo día. Por eso no tenemos una persona que oficialmente esté designada como este es el relacionista público. Tenemos al equipo del Departamento de Comunicación que hace las relaciones públicas, pero en cada iglesia, el miembro de la iglesia, el miembro bautizado como adventista del séptimo día, representa a la institución. Entonces todo lo que dice, cómo lo dice, lo que hace, está representando a la iglesia adventista, y por eso es extremadamente importante tener conciencia. La iglesia necesita rescatar la mente de las personas adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que viene? El regreso de Jesús y el sábado. Mientras que Cristo dormía tranquilamente en la barca, una fuerte tempestad casi hunde la embarcación. Cristo sabía lo que ocurría afuera, mucho antes de que lloviera. Los discípulos, desesperados, despertaron al maestro diciendo que morirían en la fuerte tormenta. Con un tono tranquilo, Cristo se levantó y ordenó que el mar se calme, volviendo todo a la normalidad. Como Cristo, debemos confiar en quien nos rige, prepararnos para la tormenta y con ello construir una imagen de confianza, respeto y credibilidad. El relacionista público tiene la función de organizar la comunicación dentro de la empresa con capacidad, estrategia y ética. PAC.com, Programa Adventista de Capacitación Comunicacional.